quiero compartir mi testimonio para engrandecer el nombre del Señor. Aproximadamente 11, 12 años vivo experiencias muy difíciles. El Señor permite que yo conozca personas que me introducen al mundo de la drogadicción. Yo termino en la calle de Cartucho, termino consumida al 100% en la drogadicción. Así pasaron muchos años. Mi papá llega a la iglesia, conoce al Señor, el Señor le hace hermosas promesas, entre esas le dice que Él transformará a ese ser amado, que le dará grandes galardones y que ese ser amado llegará a la iglesia. Posterior, mi papá me invita a la iglesia en algún momento. Llego yo a la iglesia, el Señor me habla, en su primera profecía me hizo muchas promesas de las que recuerdo. Me dijo, te transformaré, te daré cambios intelectuales y la gente no te reconocerá. Cuando yo salí de la iglesia, yo le dije a mi papá que yo no iba a volver nunca más. Mi papá continuó en la iglesia, yo seguí en la calle, fui mamá muy joven. Mi hija creció al lado mío y viviendo todas estas situaciones. Pasan los años, yo consumida, yo no trabajaba, no estudiaba, vivía en la calle casi. Una noche me acuesto con mucha tristeza en mi corazón porque no teníamos dinero ni siquiera para comer. Le oro al Señor y le digo, Señor, acuérdate de estas promesas que tú me hiciste. Voy a volver a esa iglesia. Siento que debo volver. Yo regreso al siguiente día a la iglesia y el Señor me dice, yo te traje para cumplirte esas promesas que te hice, porque no las he olvidado. Y hermanos, así empieza el Señor a transformarme, a cambiar mi vida. Empiezo yo a sentir que debía dejar las drogas y empiezo a reversarme. No fue fácil, fue un proceso de años y empiezo yo a reversar en cuanto a las drogas. Una a una la iba dejando. El Señor colocó en mi corazón que debía empezar a estudiar mi bachillerato. Empiezo a estudiar mi bachillerato en un colegio en la nocturna. Me gradué, seguía igual en la drogadicción porque es muy difícil dejar las drogas. Pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo termino mi bachillerato, yo no quiero más drogas, estoy cansada, quiero dejar el vicio, quiero seguirte, quiero amarte. Y el Señor empieza a hablar y me dice, te colocaré en un empleo y allí este empleo te servirá como trampolín para empezar a estudiar. Hermano, se cumple la promesa, empiezo a trabajar, el Señor dispone todo para que yo empiece a estudiar. En una situación un poco de escasez quizás, empiezo a estudiar mi universidad y semestre tras semestre iba viendo el cumplimiento del Señor con todas las promesas cumplidas. El Señor me suministraba los recursos para ir pagando mi universidad y así, hermano, fue que yo terminé mi profesión. El Señor permite que yo termine mi profesión y empieza a hacerme hermosas promesas y más promesas y me decía el Señor en aquel momento y te permitiré trabajar en empresas muy importantes y tendrás grandes galardones y es así como el Señor me ha permitido, hermano, trabajar en empresas multinacionales muy, muy importantes. En este momento yo, hermano, estoy liderando un equipo financiero aproximadamente de 30 personas. El Señor me ha dado mucha gracia, me ha dado mucha sabiduría y aún recuerdo aquellas promesas del Señor y recuerdo cómo mi familia se refería en aquellos años a mí. Le decían a mi papá, su hija, la desechable, la indigente, y hoy veo que después de tantos años y después de que mi familia me criticaba tanto y por decir un número, somos 42 primos y de esos 42 primos ninguno en aquel momento era profesional, sino yo, ver de sorpresa, ver cómo Dios me había transformado a mí la vida y testificarles lo que Dios había hecho en mí. Hoy en día, hermano, soy el orgullo de mi familia, el Señor me ha dado hermosas bendiciones, entre esas me ha permitido mudarme a nuestro apartamento propio, ha permitido que mi hija ingrese a la universidad a estudiar y me sigue suministrando absolutamente todo. Al día de hoy no me hace falta nada. Estoy muy feliz, muy agradecida con Dios porque Dios me permitió vivir en aquel momento estas experiencias y hoy para mí son de mucho aprendizaje porque puedo entender y comprender por qué las personas llegan allí
cómo puede ser un proceso y lo más importante es que me ha enseñado a entenderlas, a no juzgarlas, hermano, y quiero testificarle para darle la gloria al Señor. Buenas tardes, hermano. Quisiera testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Quería contarles, hermanos, que en su santa profecía Dios me estuvo diciendo que Él me iba a estar dando sueños y visiones y que todo lo que me pasara, que yo nunca dudara que Él iba a estar siempre de la mano conmigo. Así fue, hermanos. Yo les cuento que yo tenía problemas de riñón desde los 14 años. Al día de hoy, hace 34 años que yo padecía de esa enfermedad. Siempre tenía problemas, era una semana en el hospital, 2 semanas en mi casa, así la fui llevando 34 años. Tuve un sueño en julio del año pasado, en la cual Dios me decía que Él me iba a estar operando y que yo me quedara tranquila porque Él iba a estar en todo momento y quien me iba a operar iba a ser Él. Así fue, hermanos, que una semana antes del día 21 de agosto me hospitalizan, me hacen una serie de estudios en la cual me trasladan de urgencia a otra ciudad, en la cual llego, me atiende el urólogo y me dijo que tendría que ser operada ya, porque llegué sin el riñón derecho, ya no funcionaba más. Yo soy diabética, soy hipertensa, y de sobrepeso. Tenía todo en contra, pero yo jamás perdí la fe. Eso es lo que le puedo decir. Yo estaba tranquila. Yo les transmitía tanta paz a mi familia quebrantada, mis hijos llorando, me pasaban mensajes, porque en realidad era de riesgo la operación. Pero yo, gracias a mi Dios que tengo y conocí a un Dios grande y un Dios vivo y de poder, yo jamás bajé los brazos y mi fe siempre estuvo en Él y está intacta. Lo que le puedo decir que cuando llegué a esa ciudad, que el urólogo me recibió y me dijo que yo ya tendría que ser operada, pero que él no me daba seguridad de vida porque yo ya no tenía más el riñón derecho y aparte de eso yo tenía una bacteria de gran mortalidad, que si yo me salvaba iba derecho a CTI. Yo solo lo miraba al doctor y le decía que está, que bueno. Y él me decía, señora, pero usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Sí, doctor, sí. Dejó todo en sus manos porque para mí era Dios el que me iba a estar operando, porque fue Dios que me reveló en sueños. Yo lo que le puedo decir, hermano, siempre orando y de la mano de Dios, cuando me desperté ya estaba en CTI y lo primero que dije fue gracias, Señor, gracias por darme vida nuevamente, gracias, mi Señor. Así pasé 3 días en CTI, después me pasan a sala intermedia y después me trasladan a mi ciudad. A un mes de que se haga 1 año de mi operación, de aquel día que para mis hijos, mi familia fue un día gris, yo les puedo decir que gracias a Dios, gracias que conocí a un Dios vivo y un Dios de poder que nunca me dejó, nunca me abandonó y Él cumplió con su promesa de decirme que Él me iba a estar operando y que Él iba a estar conmigo. Yo le quiero agradecer, quiero enaltecer su nombre y darle la gloria a mi Padre Celestial. Testifico para glorificar y honrar el nombre de mi Padre Celestial. En uno de los sueños que tuve en plena pandemia, soñé que me encontraba con un primo en un lugar de recreación familiar y resulta que mi primo y yo veíamos a toda la gente que se encontraba alrededor nuestra, se encontraba enferma. Supuse que era por el tema del COVID. Pasado un tiempo después me comunico con mi primo y él me comenta que toda la familia de él, tanto su esposa, sus hijos, los hermanos, tíos y todos se habían enfermado del COVID y menos él. Gracias a Dios, a través de este sueño que fue revelado, vi que se cumplió la palabra de Dios porque tanto mi primo y yo no nos pudimos infectar de este virus.
También quiero testificar, también en plena pandemia tuve una llamada de una persona, de unos amigos de mi promoción que se encontraban muy enfermos de COVID y estaban graves. A raíz de esto, digamos, le pedí al Señor que los protegiera y los recuperara y los sacara andando de los hospitales donde se encontraban. Y en una de las profecías Dios me dijo que no me preocupara por ellos, que todo iba a estar bien, ¿no? Así que me quedé tranquilo, les informé a los familiares, todo a través de la profecía que había recibido. Pasado 2 semanas, mis 2 amigos se recuperaron y salieron caminando como lo pensábamos en el tema después de haber estado graves con respecto a este virus. Y a raíz de esto veo que la palabra de Dios siempre se cumple y es por eso que he testificado para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial por siempre en mi vida.